Buenos días, Baella Papeneco, ¿cómo están? Gente linda. Bueno, acá estamos organizando esta webinar, no sé si se dice así, vos primero que está más en la onda. Tal Podemos decir cual. una ñandutiar en esta versión guaraní. Podría ser. O un Ñembyatý Guazú. Ah, está, un Ya me ñembuatiguazú, averiguo. Mm. ñandutirupibé. Bueno, Mm. estamos acá con varios y varias compañeros y compañeras que estamos dedicados a la difusión, a la enseñanza, al trabajo con la lengua, la cultura guaraní. Tenemos también dos compañeros, dos hermanos de comunidades guaraníes. Eh, y si hay algo que nos une es este trabajo que tenemos en común, que a su vez también vivimos en un espacio territorial al que hoy denominamos Argentina, que en otro tiempo fue el Gran Guaraní-Retá. Y bueno, tenemos problemáticas similares en algunos casos, en otras muy particulares, y la idea es que en esta horita y cuarto, podamos ponernos de acuerdo y contar qué tenemos en común, qué no, cuáles son nuestras luchas, nuestros desafíos, eh, y también teniendo como marco algo que habíamos hablado, esto de que el 28 de septiembre es el Día Provincial del Idioma Guaraní en Corrientes, y a falta de uno nacional, bueno, también vamos a tener que ponernos de acuerdo y poder presionar y gestionar eso también. Bueno, estamos acá con Verónica Gómez, con Balbina Pitoni, Anselmo Fernández y Marcelo Cuellar, y mi nombre es Lucas Palacios. Eh, y vamos ahora a presentarnos cada uno. Vero está viviendo en Buenos Aires, creo que en Quilmes, ¿no? Así es, Ah, en bueno. Quilmes, ¿Querés en presentarte? el ¿Quién conurbano quilmeño. sos? ¿Qué haces? Bueno, como dijiste vos, mi nombre es Verónica Gómez, soy nacida en Buenos Aires, vivo en el conurbano bonaerense, en Quilmes. Soy hija de paraguayos, mi papá y mi mamá son paraguayos, están en Buenos Aires hace 60 años aproximadamente. Eh, Y bueno, soy profesora de lengua y cultura guaraní, hice el profesorado en Buenos Aires, en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, con el profesor Ignacio Báez. Y estoy trabajando en Buenos Aires dando clases en varios lugares, pero principalmente en la Universidad Nacional de La Plata, que es la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, y en el Centro Universitario de Idiomas. Impresionante, ¿no? El otro día leí un artículo en el que saliste, ¿puede ser? No Sí, sé si era una entrevista o qué. sí, una entrevista que me hicieron en la radio. Y yo, wow, todas las cosas que hace esta mujer. Y antes, y antes de que empezáramos esta transmisión, ella nos contaba que cuando empezó a estudiar guaraní, en su idea no era enseñar, así que fíjate todas las cosas que surgieron a partir de querer volver a las raíces de uno. Sí, es verdad, sí. Ya vamos a hablar seguramente de eso, pero sí, es eh, impresionante como uno entra en algo medio sin saber por qué, ¿no? Siente como una necesidad de aprender el idioma de los ancestros de uno y termina haciendo un camino que no se imaginaba, ¿no? Pero te lleva eso, te lleva, digamos, la fuerza que tiene para mí, ¿Sabes el hablar en poder que... guaraní? Sí, añecuá, añecuá, bueno. Tenía Guaité. Añeva y vainte jaca tú. Añese. Bueno, en eso, digamos, tengo un camino muy parecido al de Vero, después ya también hablaremos al respecto. Balbi, Sí. Mapi Condé. Hola, Che Balbina Pitoni. Eh, Tuve la suerte de vivir 11 años en el Paraguay, o sea, soy guaraní parlante y que no me hayan prohibido hablar en guaraní. Por lo tanto, mi lengua madre, digo siempre, es el guaraní. Y después de ese tiempo, estoy viviendo en Corrientes
y acá estudié en extensión universitaria una capacitación de guaraní. Lamentablemente, como sabés, Lucas, acá en Corrientes no existe la carrera de profesorado de guaraní. Después ya vamos a hablar de eso. Entonces, hice la capacitación y como Vero también mi intención nunca fue enseñar guaraní. Estoy enseñando a raíz de unos conocidos, amigos que me pidieron, que querían aprender. En un principio daba talleres en centros culturales, eh, en la Casa Paraguaya de acá, y así en distintos lugares. Y también en la unidad penal número 1 de Corrientes. Y a raíz de que ahora por la pandemia está todo cortado, lo estoy dando por Zoom, que es una nueva modalidad y la estoy implementando. Muy impone interés. Bueno, y tenemos dos hermanos de comunidades guaraníes. Tenemos a Marcelo Cuellar, él es de Calilegua, creo, pero en el Facebook dice que naciste en San Ramón de la Nueva Orán. Decime que es cierto. Te escuchamos, Marcelo. Contanos de ti. Kuama opaite, kuyam kuama kuñeteireta, kundoireta, checo chile Marcelo Cuellar. Eh, bueno, buenos días a las chicas, a los jóvenes. Bueno, mi nombre es Marcelo Cuellar. Sí, nací en Orán. Mi papá también son de Orán y mi mamá también son de Orán. Viví a Ledesma por varias cuestiones. Pero mi papá se conoce, él es de Tartagal, Talca, y mi mamá de Orán. Ellos se quisieron, se conocieron, pero mi abuela no los quería a mi papá. Ese era el problema. Bueno, por causa de eso, ellos se huyeron para, digamos, que mi abuela de Orán, se vinieron para Ledesma, a la casa de mi tío. Y yo estaba prácticamente en el vientre de mi mamá todavía, y bueno, ya estaba por nacer, y quizás pues faltaba un mes algo, mi abuela vino a buscarme acá a Ledesma a mi mamá y se lo llevó a Orán. Y allá de Orán nací yo. Y bueno, pasaron unos cuantos meses que yo iba a volver a buscar de nuevo, me vine para Ledesma. Y así tuve directamente. Me venía cada 5 meses, 6 meses, estuve en Orán, después Ledesma, así sucesivamente, ¿no? Y de distintas edades también, ¿no? Estuve a los 5, 6, hasta incluso a los 14 años me voy solo yo de Orán porque tengo una discusión con mi mamá, había molestado con mi papá, me fui. Y mi abuelo me iba a traer de Orán de nuevo, para Ledesma de nuevo. Así que así creció mi infancia, ¿no? Muy más cercano fue digamos, más cercano fue a mi abuelo. Bueno, y así, bueno, yo prácticamente actualmente soy profesor docente, una tecnicatura que se llama Tecnicatura Gloria Pérez, por la cual lleva el nombre de una campita Guasu Guaraní, Agua Guaraní, acá el departamento de Ledesma, y que hoy esa tecnicatura se da prácticamente o funciona, digamos, con tecnicatura en casi toda la provincia aquí en Jujuy. Ya tiene su sede central esa tecnicatura en Humahuaca, como tiene la Quiaca, en San Salvador de Jujuy, en San Pedro y en Ledesma aquí. Y también se está dando en la ciudad de Tartagal, tiene su tecnicatura. Lo cual se dicta, ¿no? Son varias materias que se van dictando entre eso, por ejemplo, filosofía en Cosmovisión Guaraní, reformulación de proyectos y varios temitas más que por la cual fortalece digamos, a los hermanos guaraníes, ¿no? Y a distintas etnias que tenemos acá nosotros, tanto en Jujuy como en Salta también, ¿no? En el caso, por ejemplo, de derechos, por la cual se dan casi derechos a través de una abogada, que es Natalia Sarapura, la actual ministra de Desarrollo Social acá de la provincia, la que acredita digamos, derechos para el pueblo indígena, y todas varias materias. Así que bueno, y prácticamente, como te digo, yo prácticamente mi docente, mis libros han sido siempre mi abuela, que chiquito, 5 o 6 años, me suele llevar a los montes, mi abuela también. Y a veces mi abuela se bajaba, como que mi papá tenía que traer leña, y mi mamá decía, lo que el hombre lo hace la mujer también. Así que llamaba a agarrar, se ponía la gorrita y ponía y pues salíamos para el monte todos. Mi abuelo para traer la leña, todo para el monte. Y a veces mi abuelo salía, pero a veces otras cosas, no podía echar la leña. Y la mujer también puede hacer.
sacaba la hacha y se pone a echar la abuela todo y se pone a poner el horno, el horno. Y muchas veces yo vi esos protagonismos que muchas veces decía de mi abuela, la mujer nunca necesita de un hombre también, también lo puede hacer, también tiene protagonismo para hacer. Y muchas veces le escuché eso, ¿no? Y fue algo lindo, ¿no? Que mi abuela, a medida que yo pasaba con ella, después el último, ya cuando mi abuelo falleció, ya prácticamente mi abuela me lleva a su habitación para que la acompañe y duerme en mi habitación. Y ahí fue un poco más ya, más digamos, más extenso mi enseñanza, ¿no? Así que, bueno, ya seguramente lo voy a contar un poquito más largo. Muy bien. Eh, Anselmo, vos sos de la comunidad Tecoarandú, Mbua Guaraní. ¿Puedes contarnos? Pain te puede pain kira-kira aku punya dekwai atau kata tanin yang batu punai tanin yang mangetarin dato itu punai aja i batin po nyamong bembe uang jagi ba bacawa panya nyamong bawa nak jadi ko abade tan punai. Buenos días, soy Cuaray, ese es mi nombre real. Anselmo Fernández es una identidad nacional inventado por mi padre en la hora de tener el documento, ¿no? Soy guaraní, vivo en la comunidad de Tecoarandú, que significa Comunidad de la Sabiduría, acá en la provincia de Misiones, en la localidad de Pozo Azul, un nuevo municipio que empezó el año pasado, creo que era el año pasado o antepasado, no me acuerdo. Bueno, también soy profesor de lengua y literatura. Mi título es profesor de lengua y literatura en castellano. También tengo título de técnico en producción agropecuario, algo que no me interesa mucho porque no tiene relación con nuestra cultura, pero también tengo ese título, no sé para qué. Y en la actualidad trabajo como profesor de lengua y literatura en la escuela Instituto Intercultural Tachipoté. También trabajo como profesor de integración curricular y comunicación intercultural en la BOT 117 de Puerto Iguazú. Y hace poco también comencé a trabajar en el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya como profesor de pronunciación guaraní. Así que esos son mis trabajos en la actualidad. Y bueno, vivo acá, mi primer idioma es guaraní. Recién a los 6 años aprendí algunas palabras en castellano. Me llevó 14 años perfeccionalizar, sobre todo porque en nuestras épocas, por ahí en nuestra niñez, teníamos menos posibilidad de tanto de la influencia de la tecnología y también de la gente de afuera, en este caso de la sociedad dominante, no teníamos mucha relación, digamos, de intercambio, teníamos muy poco en realidad de contacto, entonces nuestro aprendizaje en castellano fue mucho más lento. Como contaba entonces, recién a los 6 años, cuando empecé la primaria, empecé, bueno, a decir algunas palabras como monólogo, sí, no, en castellano. Antes, bueno, solamente hablaba en mi idioma. Algo que en la actualidad por ahí cambió bastante, porque los chiquitos de ahora ya empiezan hablando en los dos idiomas prácticamente, por la facilidad que tiene con la tecnología, y bueno, instrucciones que está en castellano, también con la televisión, otros medios tecnológicos que de alguna manera le ayuda a facilitar un poco el contexto del castellano. Entonces, por un lado, habla en el propio idioma y bueno, pero también ya se defiende con lo básico hablando en castellano, a los chiquitos de ahora, a diferencia de mi época que cambió bastante. Así que esos son una pequeña introducción de quién soy. Y bueno, si tienen alguna pregunta, me pueden hacer como parte de la presentación, porque quizás haya saltado algunas cosas, algunos datos importantes. ¿27 años tiene este muchacho y ustedes escucharon todo lo que hizo y lo que hace? Tremendo. El otro día veía a Anselmo también que hay un problema en Misiones. Hace poquito surgió de que se presentó un proyecto de ley para declarar al idioma mbua guaraní como, no sé, Patrimonio cultural y material.
Eso. Y hubo como una posición muy cerrada por parte de las comunidades por no haber sido consultadas previamente ni hacerlas partícipes. E incluso utilizaron una foto tuya en una noticia. Situación. Y no solamente eso, sino que es una política que de alguna manera quiere tapar algo siempre, creo que es mucho más urgente, porque en años anteriores nuestro pueblo había presentado la ley de encomienda constitucional provincial, que se llama la ley 4000, que justamente apunta a nuestro derecho dentro de la provincia de Misiones y eso nos garantizaría, por ejemplo, la autonomía real, tanto en la educación, en la salud, en la vivienda, en todo lo que tenga que ver con la cultura, pero eso quedó ahí, digamos, quedó en la Cámara de Representantes y faltaba solamente el referéndum. Y ahora salieron con esto y cuando ellos quieren parece que va mucho más rápido, algo que no nos sirve mucho en realidad. ¿Para qué queremos nosotros los patrimonios si no estamos garantizando, por ejemplo, la tenencia de las tierras, por ejemplo? Algo que en nuestra provincia de Misiones, los pueblos Mbuya guaraní estamos divididos por lo menos en casi 200 comunidades Mbuya guaraníes y más del 50% no tiene asegurado el título de propiedad, por ejemplo. Entonces, por eso parece que no concuerda con lo que ellos están proponiendo y con lo que nosotros realmente queremos. Así que por eso era el manifiesto que nosotros habíamos realizado hace poco. Claro, las soluciones de base y profundas no las atacan y normalmente quieren dar eh, placebos. Bueno, sumamente interesante lo que acaba de decir Anselmo. Ahora seguramente vamos a hablar un poquito de eso. Y antes, bueno, me presento yo. Chelera Lucas Palacios, Che Tarahuiguá, Jacoaicola Rosario, Pe. Hola, yo soy Lucas Palacios, soy de Corrientes. Tarahui es el nombre originario que le dieron los guaraníes a esa zona. Eh, Teóricamente significa, es el nombre de un tipo de lagartija que abundaba en esa zona, el Teyú Tarahui, aunque respecto a ese nombre, digamos, no hay consenso acerca de si realmente significaba eso. Bueno, ahora vivo en Rosario, provincia de Santa Fe, más o menos hacia el año 2010. Me agarró una locura por volver a rescatar mis raíces. Imagínense que cuando yo vivía en Corrientes no me importaba el guaraní, no me importaba el chamamé, no me importaba nada que tenga que ver con eso. Y cuando uno se va de su tierra empiezan ahí a hacer ruidito. Bueno, eh, vine acá a estudiar a Rosario la licenciatura en ciencia política y hacia esa época quería aprender guaraní, necesitaba, sentía que era una forma de reivindicar a mis ancestros. Yo también tengo ancestros guaraníes. eh, y justo ese año se abrió un curso de guaraní en un área dependiente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario. Empecé a estudiar ahí. Mi profesora era Elsa Recalde. Y bueno, a partir del contacto con ella y de Ignacio Báez, empezamos a trabajar junto en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional Rosario, esa es la que se fundó acá. Después, en este instituto de enseñanza donde yo estaba, se dejaron de dar clases hacia el segundo año y decidí viajar a Buenos Aires a hacer el profesorado de guaraní con Ignacio Báez. Ahí la conocí a Verónica, ella ya era estudiante avanzada en esa época. Y, y bueno, hacia el 2013 creé mi propio espacio, el taller de lengua y cultura guaraní, o el taller de guaraní Rosario, como le decimos. Em, También empezamos con un puñado de personas, éramos 6 7 8 personas, no más, y ahora anualmente estamos alrededor de los 60 personas más o menos que participan de mis cursos. Nosotros
creamos primero el curso de idioma y cultura guaraní, después el de cosmovisión guaraní recientemente, porque también veíamos que hay un déficit, digamos, en el conocimiento de la cosmovisión y la cultura guaraní. Y normalmente lo que vemos que predomina es la ignorancia respecto de cómo creen nuestros pueblos. Yo veo que permanentemente se están difundiendo leyendas y mitos acerca de los guaraníes, que la mayoría son falsos, son creaciones coloniales, de criollos, como diría Anselmo, de los Yuruacuer. Y entonces está bueno poder pensar otra manera de acercarnos al conocimiento de nuestros pueblos guaraníes. También creé la página Guaraní Deco, a partir de la cual también difundimos a más de 50 países todo el trabajo que hacemos con el guaraní. Y el año pasado también creamos con los compañeros del taller de guaraní una ONG, la Asociación Guaraní Deco, con la que trabajamos también en la defensa y la revitalización del idioma guaraní, especialmente de los hablantes. Lo que vemos nosotros acá en Rosario es que muchos migrantes de Paraguay, de Formosa, de Corrientes, que hablan guaraní, llegan a la gran ciudad y empiezan a dejar de hablarlo o dejan de transmitírselo a sus hijos. Entonces el idioma se empieza a cortarse en su reproducción natural. Entonces ahora empezamos este trabajo, trabajar con los hablantes e incentivar y buscar todo tipo de estrategias para que ellos puedan seguir reproduciendo su idioma y enseñándole a sus hijos. Bueno, ahora sí podemos, después de esta breve presentación, vamos a poder hablar entre todos. A mí me surge preguntarte, Marcelo, ¿qué es eso que tenés de atrás, ese símbolo? Hola, mira, como decía Fernando ahí, falta mucho detalle, ¿no? También soy estoy, digamos, representando a las comunidades guaraní de la provincia de Jujuy, CPI, Consejo de Participación Indígena, por la cual soy elegido directamente en forma de las 68 comunidades que hay aquí en la provincia de Jujuy del pueblo guaraní, por la cual fui elegido. Soy actual concejal también, ¿no? Acá en Jujuy, elegido por mi comunidad, por la cual se llama Comunidad Guaraní Cuape Yayembuate, por la cual significa aquí nos reunimos. Actualmente estoy acompañando a mi mamá, por la cual tiene el arete guaso acá, ganador del primer premio acá en Jujuy, el premio en los Pimpines, ¿no? Por la cual se llama Yerovia Arenda, un lugar de alegría, por la cual ella lo puso así. Ojalá de todos los hermanos y las hermanas deben brindar la alegría para todos, tanto las mujeres, los varones y los abuelos también para pintar esa fiesta, ¿no? Por eso ella le puso Yerovia Arenda, un lugar de alegría. Y bueno, esa cosita, ¿no? Y bueno, actualmente nosotros acá el pueblo guaraní tenemos ya prácticamente todos los símbolos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la que yo tengo ahí atrás se llama Cara Cara Pepo, por la cual representa la cosmovisión, los valores y todo lo que representa el pueblo guaraní. Si ustedes ven acá en medio, de las casitas, esta significa tenta, la casa de guaraní. Está de tenta en idioma guaraní, casa de guaraní. Y lo que está alrededor significa el oca. El guaraní siempre va a tener su patio grande, por la cual va a necesitar para invitar a todos los hermanos para que nadie se quede afuera de esa invitación, de esa reciprocidad, para compartir la alegría, la comida, para compartir la enseñanza, y en fin, las visitas que vengan, tiene que alcanzar para todos. Entonces el guaraní siempre tiene que tener su ocaguaso. Un guaraní que no tenga el ocaguaso no es un guaraní con reciprocidad que puede invitar a todos. Y después tenemos el co'o. El co'o es la parte económica que tiene el guaraní, donde está el cerco, los zapallos, el poroto, todo lo que está, los animales, todo lo que se presenta. Ahí el co'o es la parte económica que tiene el guaraní. Y lo que está ahí hasta el costa significa el caguazo, el monte grande que rodea al pueblo guaraní, el territorio que tiene el guaraní. Y esta cosita que usted ve en la puntita, todo se representa a las comunidades guaraní que están dentro de ese territorio. Y luego vienen los valores, que viene la parte de abajo, significa Yayembuate Guaso, que significa la gran asamblea, que van los valores que va abajo también escrito.
y acá se va el borao, el gran amor entre los guaraníes. Y nuevamente tenemos acá nosotros el aracuaguasu, significa la gran sabiduría de los guaraníes. Luego subí un poco más arriba, significa que tiene nosotros el yopepu. El yopepu es el dar a alguien y a otra persona por algo no se le da, también se lo ofrece. Yo te convido un bollo a vos, un pan, y vos por ahí si bueno, yo el día de mañana también tengo algo para compartir, te doy, te paso a vos también. Y así van todos los valores que tiene, que representa el pueblo guaraní, prácticamente. Increíble. No pensé que hubiera tenido tanto significado eso, es increíble. Sí, sí, como yo te contaba ayer, Lucas, que prácticamente todas las cositas que nosotros tenemos acá del pueblo guaraní, por acá en Jujuy algunas personas piensan que es unas cosas que se lo ven nomás y no los conocen, no lo saben. Y tenemos dirigentes, ¿no? Acá guaraní por ahí, que vos le preguntas, no tienen ni noción tampoco, ¿no? No tienen ni noción, no tienen dirigentes para este pueblo por cuestiones políticas por ahí, ¿no? Y bueno, hay que fortalecerlo igual eso, ¿sí? Porque por ahí ya están representando a nuestro pueblo y hay que fortalecerlo. Así que, bueno. Increíble. Balbi, ¿qué tal? Eh, Vos sabés que hay algo que a mí me llamó la atención de cuando te conocí y es que haces un trabajo en un penal. Sí. En el penal número 1 acá de Corrientes, que es un penal de varones. Sí, he dictado talleres, como sabés, acá en la provincia de Corrientes se habla guaraní, aunque la gente por ahí le cuesta reconocer que somos una provincia bilingüe. Hay lugares cercanos y también en la capital que se habla guaraní, y los internos del penal, muchos son del interior de Corrientes, y bueno, la propuesta de que es de la Red de Derechos Humanos, empecé a dar talleres de guaraní, para mi sorpresa, con muy buena recepción, realmente. Y como te contaba, ahora como se cortó por esto, lo que quiero decir que tampoco es fácil entrar a un penal. Fue trabajo tras trabajo, tras golpear puertas, tras insistir que lo pudimos hacer por muchos años. Bueno, años sí, años no, de acuerdo a quien estuviera con el poder de permitirnos. Y ahora, como se cortó por la pandemia toda educación formal e informal dentro del penal, los muchachos, como yo los llamo, visitas y dejaron de tener el vínculo, digamos, con el afuera, que era a través de la educación, de los talleres que se daban ahí, de la Red de Derechos Humanos a la que pertenezco. Entonces pensamos entre todos qué podíamos hacer, o sea, qué taller se podía dar en forma virtual, pero tampoco en forma virtual, porque ellos no tienen internet, muchos, la mayoría no tienen teléfonos. Entonces se nos ocurrió hacerlo por radio, que es la única forma que podíamos llegar a ellos. Para eso también tuvimos un pedido de donación de radio, porque tampoco lo tenían. Y bueno, los estamos haciendo, ya va 1 mes y medio que estamos haciendo una vez por semana. Si bien es cierto, está como es pensado para los internos del penal, también es escuchado por mucha gente. Mucha gente, incluso como se puede escuchar también por internet, es por Radio Universidad, mucha gente que no es de acá, o mucha gente que es correntino y vive en otro lugar. Así es que a raíz de eso también les contaba que surgió la posibilidad de dar clases por Zoom
a esa gente que está afuera o que siempre quiso aprender guaraní, y bueno, con una posibilidad. Y acá estamos, muy agradecida con esta nueva modalidad y poder seguir llegando a la gente que nosotros queremos. Balbina, hubo un gallo que no te dejaba hablar todo el tiempo. No es acá, No, no, debe ser no. otro. Me parece que ahí Marcelo tenía gallo atrás. Pero No, estaba de insistente. yo no tengo gallos ni gallinas. No, Marcelo, está silenciado. No, no te estamos escuchando ahora. sí, yo también lo estaba escuchando, pero no, no lo tengo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decimos al gallo en guaraní? Cupuyú, Riguazumé. Lo asumé. Bueno, te Para, contaba, mira, que yo tengo animales, tengo gallo, pato, ya nos dimos cuenta. una chancha que ayer dio cerca de 8 chanchitos, digamos, también, que tengo acá al fondo de mi casa. Tengo un montón de perritos, hasta gatos también, que decían unos gatitos por acá también. Y así, mira, son un montón de animales que tiene mi mamá por acá. Y los chicos, tengo cerca de 20 chicos aquí en mi casa que viven, niños, 4 familias aquí en casa, que está a cargo de todo, pero todo lo orden le pone mi mamá acá. La decisión final toma mi mamá porque es la dueña de casa aquí en la casa, así que, incluyendo, ella nos dijo a todos nosotros que mientras vivamos la casa, en el techo de ella, todos hacen lo que ella dice. Y lo ordenamos lo que ella dice. Así que, bueno, y así. Bueno, todos los animalitos son de ella, así que los chicos tienen ahí al gallo que está ahí, que tengo 3 gallos que se agarran a pelear los dos ahí, dice, mira, todo un lío, mira. Ahí está, mira. Bueno, Sí, escúchame, sí, Marce. sí. Vamos a hacer una cosa. Por ahí cuando salta el gallo, que salta cada rato, por ahí bloquea la voz de los que estamos hablando. Así que Sí, 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 dale. vamos a Sí, ponerle sí, silencio. sí, No sí, al dale. gallo. Ya ahí vamos a cortar. Dale, dale, dale. Bueno, vos el otro día vi también, Vero, que vos tenés un trabajo con los mbugá, ¿puede ser? Sí, estoy yendo con la biblioteca Palabras del Alma. Me convocaron para ir ellos dan capacitaciones, talleres. En general son 3 o 4 veces al año. Y lo dan en la EFA de San Pedro. Entonces yo conocí a la gente de Biblioteca Palabras del Alma acá en Buenos Aires por un libro que se publicó que se llamó Rostros de la Selva. Ahí fue donde empezamos a contactarnos y bueno, me convocaron para ir a uno de esos viajes y yo soy una admiradora de la cultura mbuya guaraní, por supuesto, porque tengo raíces guaraníes, se nota en mis rasgos, pero aparte mi papá y mi mamá ambos tienen antepasados guaraníes, así que siempre me sentí muy atraída por la cultura guaraní, por la cultura mbuya guaraní, que es la que por ahí tenemos más posibilidades de conocer, en el sentido de que si uno busca videos en internet o documental o lo que sea, pareciera que es más accesible encontrar información. Así que Es siempre, lo que más desde me gusta de chica, nuestra cultura. y mira, siempre admiro mucho la forma de hablar de los mbuyá. De hecho, estoy aprendiendo mbuyá guaraní ahora también. Así que entendiste algo que dije al principio, ¿no? En la presentación. Sí, A ver qué sí, entendí. A ver, que dijiste a ver, dijiste algo de juntarnos, charlar, no recuerdo bien, a ver si, no sé si me recordás más o menos lo que dijiste. No, después cuando lo digas de nuevo palabras que creo que entendiste. Está bien, creo que es un avance. Es un avance. Sí, hay muchas cosas que son muy diferentes con respecto al guaraní paraguayo, pero me encanta ver esas diferencias. Entiendo que es diferente en la pronunciación y en esto de ir a trabajar con las comunidades mbuya guaraní, ellos me enseñan mucho a mí. Lo que hacemos en las comunidades, tratamos de hacer es, en mis talleres, en las clases que yo doy, es trabajar textos en mbuya guaraní. Entonces,
Yo tengo algunos libros o algunos textos, o he conseguido algunos libros en Paraguay también, los mismos Mbua guaraní de San Pedro, vos me dirás, Anselmo, si es así. Me contaron que también hay diferencias entre el Mbua guaraní que se habla en Paraguay y el Mbua guaraní que se habla en Misiones, pero así todo, trabajamos con textos, miramos esas diferencias, leemos, yo personalmente aprendo mucho. Entonces ellos me dicen, por ejemplo, yo digo una cosa como estoy acostumbrada yo, porque yo estoy acostumbrada al guaraní paraguayo, yo entiendo el guaraní paraguayo desde que nací, mi papá y mi mamá nos hablaron en guaraní siempre a todos mis hermanos y yo entendemos todo guaraní, y por ahí yo lo digo de una manera y los hermanos Mbua me dicen, no, nosotros lo decimos así, y entonces me pasó con la palabra apuá, ¿no? Que yo dije añemombucuta o amombucuta, ¿no? Que como que iba a cortar, y ellos me dijeron que usan la palabra apuaí, ¿no? Para decir corto, ¿es así? Entonces yo Entonces te diste cuenta que nosotros tenemos la ventaja de entender a otros guaraníes, en cambio a otros guaraníes por ahí no tienen un poco más dificultad de entender al pueblo Mbua guaraní. Claro, claro. Por ejemplo, yo podía hablar tranquilamente con uno de los Burbichá, Juancito, él me hablaba en guaraní paraguayo, digamos, ¿no? Entonces yo me sentía comodísima hablando en guaraní paraguayo con él, porque en guaraní paraguayo puedo hablar muchísimo, digamos, en no. Entonces Claro, él me decía, yo te hablo en guaraní paraguayo. Cuando hoy te pregunté si sabía hablar en guaraní, yo estaba hablando en otro guaraní, no estaba hablando en guaraní, era justamente para que vos me entiendas. Entonces hay muchos de los pueblos originarios en Buea que son la habilidad de reaccionar en el momento, entonces lo utiliza así fácilmente hablar también en otro guaraní, ¿viste? En este caso del Paraguay, por ejemplo, cuando una persona llega y hablan en su idioma del Paraguay de otro guaraní, entonces directamente ellos reaccionan y responden de la misma forma, pero muchos MBA por ahí no están acostumbrados, entonces directamente más allá de que entiende perfectamente, pero te responde en castellano, eso también lo habrás notado, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y eso nos pasa a los que queremos aprender MBA, nos sentimos un poco frustrados porque decimos que me hablen MBA, no importa que yo no entienda, sino que para mí y es difícil que te hablen en MBA cuando no entiendes. Claro, claro, sí, pero bueno, cuando yo voy, les digo que yo quiero aprender MBA, entonces que me hablen en MBA. Si yo no entiendo, preguntaré, y de hecho es lo que hago, ¿no? Ahora estoy haciendo el curso que están dando en la Universidad Nacional de Misiones, el de MBA guaraní. No sé si te enteraste que lo están dando. Sí, me invitaron a mí para formar parte del equipo docente, algo que rechacé porque hay cosas que no estuve de acuerdo, pero bueno, ellos son los que hacen el trabajo. Así que hay un desacuerdo interno que no lo voy a decir, pero que fue la causa de por qué no formé el equipo de docente, porque tenía una oferta de que yo podía agarrar tanta cantidad de alumnos y encargarme yo solo. Y también, bueno, obviamente el tema del ingreso y todo eso era todo para mí. Bueno, dije, no quiero. Bueno, sigas con su proyecto y todos los demás. Eso es solamente una decisión personal, digamos. Yo creo que para las personas que quieren aprender la cultura, el idioma, creo que está perfecto. Siempre funciona algo que para los principiantes creo que siempre es importante y es un avance también. Así que son trabajo de ellos y bueno, ellos se encargan, digamos. Algo que no quise formar parte, sobre todo también por el tema del tiempo, como estoy todo el tiempo ocupado por el tema de mis 2 escuelas más un terciario, digamos. Entonces no quise responsabilizarme. Claro. Y para los que estamos lejos, es súper atractivo tener la posibilidad de aprender guaraní. Porque por ahí lo que le decimos guaraní paraguayo o abañé es más fácil, digamos, poder aprender, ¿no? Estando en Buenos Aires o estando en cualquier otro lugar del país, por ahí es más accesible. Ahora, aprender guaraní es más difícil. Yo por lo menos no había encontrado hasta ahora la posibilidad de aprenderlo, de estudiarlo. Y ahora encontré esta posibilidad
y entonces me anoté, apenas me enteré, me anoté, porque aparte, como digo, me gusta mucho, no solamente Algo la que cultura, sino te el doy idioma. gratis. Yo doy clase gratis de Mbuya Guaraní, si te interesa. Ah, ¿y estás dando a distancia también? Sí, es todo a distancia, porque hasta ahora no Ah, mira. conseguí ninguna persona que esté interesada y que se pueda acercar personalmente. Pero eso es lo que yo ofrezco a la mayoría de las personas, sobre todo si son docentes o algunas personas que realmente están interesados en aprender el idioma y la cultura sin ninguna otra intención. Estoy dispuesto siempre a dar clases, digamos, yo no tengo ningún problema, siempre y cuando tenga la disponibilidad de horas, de días, no tengo ningún problema en dictar clases gratuitamente. En algunos casos, este intercambio con otros profes. Por ejemplo, con los docentes de inglés, yo digo, bueno, enséñame en inglés, yo te enseño en el idioma amplia. Entonces yo doy toda la técnica, bueno, toda la escritura de cómo se escribe en Mbuyá, las comparaciones que existe con otros guaraníes, porque recordemos que en la provincia de Misiones están también otras culturas guaraníes cercanas a nosotros, que son Chiripá y Abá guaraní, que son culturas que está entre los Mbuyá guaraní, solo que como es nuestra cultura es la mayoría, entonces como que ellos se quedan más como desaparecidos, pero está entre nosotros, todavía sigue manteniendo la cultura y el idioma, entonces tenemos esa suerte de convivir con ellos. Contando eso también, mi papá tiene una influencia de la cultura chiripá. Si bien él no es chiripá de padre, pero tuvo su infancia con los chiripá. Su padrastro era chiripá y bueno, mi abuela empezó a hablar en chiripá, entonces hasta los 14 años él solamente hablaba en chiripá. Y a partir de los 14 años recién aprendió a hablar en Mbuyá guaraní. Entonces, pues, por esta suerte, bueno, él sabe hablar. Lamentablemente, a nosotros no nos enseñó a hablar en chiripá, sino yo me consideraría también chiripá. Así que Y igualmente decime, sé algunas Anselmo, palabras y también algunas literaturas. ¿y es muy diferente el chiripá del Mbudá guaraní? Es muy diferente. Si bien tienes algunas tonalidades que son más o menos parecidas, pero te digo algunos términos. Pero ellos utilizan la voz más gruesa, por ejemplo, algo así. Entonces, por ejemplo, decir, en nuestro idioma, por ejemplo, decimos al pollito, dejen que los pollitos estén. Nosotros decimos, todo rural tacuay. Ellos dicen, todo y rural tacuari. Entonces, eso sería la diferencia entre el chiripá y el Mbuyá guaraní. Entonces, como que suena un poco más gracioso el idioma chiripá, y bueno, solo que él nunca nos enseñó, él solamente hablas de vez en cuando, pero él siempre se considera chiricahua, sobre todo en los medios de comunicaciones. Por ejemplo, antes él era cacique, entonces cuando se presentaba en algún programa de radio decía, lo primero que decía era soy chiripa. Así que él es muy orgulloso de ser chiripa, pero nosotros somos Mbuyá guaraní. Qué bueno saberlo. ¿Y él nació en Misiones? Sí, él en Misiones siempre fue acá. Ah, Como te mirá. digo, acá en las comunidades en Vega Guaraní existen algunos que son chiripá. Mm. Lamentablemente hay algunas familias que no mantienen el idioma, pero sí mantienen el tono, entonces te das cuenta en simple vista que es chiripá. Lo mismo pasa con Ah, Abá Guaraní, que es la zona de Iguazú. Ahí está mezclado en la cultura Mbuyá y Abá Guaraní. Entonces como que como están mezclada la cultura, ellos utilizan un idioma intermedio, es decir, no es guaraní ni abá guaraní, entonces es como que una mezcla de los dos, más la influencia del Paraguay, del idioma del Paraguay. Entonces como que utilizan el idioma intermedio, no es guaraní, no es abá guaraní, pero tampoco es guaraní oficial del Paraguay, sino que es una mezcla de los tres y ellos se ponen de acuerdo para utilizar un intermedio, un idioma intermedio entre las diferentes culturas. Entonces tengo la suerte también de trabajar con los chicos de esa condición, entonces también voy aprendiendo algunas palabras de cómo ellos hablan. A simple vista es muy difícil diferenciar,
porque incluso los propios Mbuya guaraní hablan ese idioma intermedio, entonces no sabes quién es Awa guaraní, quién es Mbuya guaraní. Vos te das cuenta a la hora de hablar con ellos y profundizar, ¿no? Entonces, los chicos que son Mbuya guaraní te responden perfectamente en Mbuya guaraní, pero los chicos que son Awa guaraní, le dificulta un poco. Entonces ahí te das cuenta quién es Awa guaraní y quién es Mbuya guaraní. Claro. Así que es un contexto muy interesante para mí. Así que es algo que convives día a día y es una riqueza cultural muy interesante. Y sobre todo para mí, entonces los chicos muchas veces se ríen porque a mí no me sale bien ese idioma intermedio. Hay los propios Mbuya guaraní que tienen nuestra cultura viva, que hablan en nuestro idioma, pero ellos tienen la fluidez de hablar en ese otro idioma, ¿viste? Para convivir con otros chicos que son Awa guaraní. Bueno, creo que le quité la palabra de nuestra, pero pido disculpas. Bueno, lo que tengo ahora es el problema de la batería, porque me olvidé de cargar a la noche, entonces en cualquier momento se me va a apagar seguramente, Ay, así Dios. que no. Bueno, algo que también me une con Vero es que buscamos acercarnos mucho a nuestros pueblos guaraníes, los que viven en la actualidad. También nosotros acá hemos armado un grupo de viaje para ir a visitarlos, a los Mbuya. Fuimos a Tapeporá, en San Ignacio. Ahí lo conocí a Juancho Acosta, que vi que tenés una foto con él, Anselmo. No, perdón, no es Juancho Acosta. ¿Cómo se llama este hombre el que está en Tapeporá? Que está en el área de Jorge Acosta. Ahí está. Mi colega y amigos también es uno de esos que trabajan en el Instituto EIB, que el tema de la educación multimodalidad intercultural, y también es Consejo Consultivo Autónomo, pero que forman parte de ese miembro de los pueblos originarios, y también docente auxiliar. Así que me mantengo contacto constantemente con él, que es un amigo también. Bueno, estuvimos ahí en la comunidad Tapeponá, después fuimos a Yasuponá, lo conocimos también bueno, ya lo conocíamos en realidad a Benítez, a Carlitos, a Cuaraú Potú. No es diccionario Mbuya guaraní, también es mi colega, trabajamos juntos en la misma escuela. Si bien yo trabajo con los alumnos que son del siglo básico, pero él trabaja con el secundaria también, pero para adultos. Pero como es la misma institución y bueno, también somos Mbuya, compartimos la comunidad. Claro. Podemos salir por ahí también. Después acá en Rosario tuve el privilegio de conocer a dos hermanos Aba guaraní, a Rebeca Camacho y a Germán David. Los debes conocer, Marcelo. Los dos son burubicha de allá de Jujuy, creo. Está silenciado, Marcelo, ¿eh? Mientras te digo, Lucas, que me Sí. encantaría unirme en un próximo viaje. Sí, la conozco a Rebeca, como que no conozco a Germán también, ¿no? Justamente ellos también son docentes en la tecnicatura, por la cual yo estoy trabajando también, en la tecnicatura Campinta Guasu, Gloria Pérez, son docentes también ahí, la misma tecnicatura. Solo que ellos tienen su propio instituto, por lo cual se llama Ateneo Guaraní, algo por el estilo, por la cual coordinan ellos con trabajo con Mbuya guaraní y con la gente del Paraguay. Por ahí nosotros, lo Aba guaraní, por ahí, bueno, ya tenemos nuestra propia tecnicatura, con la cual estamos empezando a trabajar con el profesor René Malú, el profesor docente también, ya trabaja el profesor universitario, por la cual está armando también una tecnicatura propia que sea del pueblo guaraní, ¿no? O sea, el Aba guaraní, que estaría en coordinación con Salta y con Ledesma y San Pedro, toda esa cosita, ¿no? Pero la Ateneo funciona ya viene funcionando desde hace muchos años también, ¿no? Pero en realidad nunca pude asistir al Ateneo, mira, que está haciendo Rebeca ni Germán. Nunca pude asistir. Así todo, ustedes tienen más vínculo idiomático con Bolivia que con Paraguay. Sí, mira, justamente eso me faltaba comentarte, que nosotros estamos justamente ya en el 2011 aproximadamente. Se concretó el primer encuentro de la Tiguazu, por la cual se llama la Gran Asamblea, por la cual se concentra hermanos del Paraguay,
parte de Brasil, parte de Uruguay, parte de la Argentina y Bolivia. Justamente se crea el concepto de ¿cómo es el nombre? Que se llama Cesenagua. Cesenagua, sí, la cual, digamos, concentra varios países, Está digamos, Celso hermanos. Padilla ahí. Sí, Celso Padilla, sí, justamente el hermano. Actualmente, Celso está ocupando un cargo muy fuerte allá con el gobierno actual, y bueno, está a cargo de otra persona ahora actualmente que en algún momento tenemos que empezar a coordinar también, ¿no? Por la cual se vaya a través de una asamblea para la elección de esa persona por la cual lo está eligiendo por representante de Bolivia. Nosotros acá, en este caso, aquí en la Argentina, lo tenemos representando al profesor René Malú, la cual es Cesenagua de Salta y Jujuy. Y acá en la Argentina hicimos ya hace 2 años atrás, en el Cesenagua, digamos, el Atiguazo se hizo en Misiones, y que no me acuerdo cómo se llama el lugar, por lo cual hubo muchas concentraciones de hermanos guaraní de todo el país, se movió toda parte, que hubo, también tuvo el gobierno de Misiones y también en ese lugar, ¿no? Yo no pude asistir porque me dejó el colectivo, me dejó el colectivo, mira, justo cuando ya llegué ya se había arrancado el colectivo, así que me quedé, así que no pude asistir. Pero ahí se eligieron también varios dirigentes, bueno, se concluyeron varios documentos. Creo que había una entrega de tierra, algo de la comunidad por la cual también se había realizado el antiguazo, digamos, en esa oportunidad, ¿no? Por acá en Carilegua prácticamente siempre se realizó 2, 3, 4 antiguazos en la Argentina, ¿no? Y en Orán se realizó un solo día, digamos, una sola vez, digamos, que fue el año pasado. Y bueno, todo se concentró varios, digamos, concentra varios dirigentes de distintos países, por la cual nosotros, todos los dirigentes de esos países, por lo cual creemos nosotros que somos una sola sangre, que es guaraní, y concentramos y llevamos para la defensa de todo el paraguaní, y que también se fortalezca la nación guaraní también. Porque al ser guaraní, muchos guaraní creo que tenemos que estar fortalecidos más que otros pueblos por ahí, ¿no? Porque estamos parte de Paraguay, estamos parte de Uruguay, que son unos pocos que están ahí también, en Paraguay, en Brasil también, que también tuvimos a visita, fuimos también a Brasil, también estamos con los hermanos guaraní, en Bolivia, bueno, aquí en la Argentina, aparte de Salta y de Jujuy, y bueno, y algunas partes también en Buenos Aires, también que hay comunidades guaraní también, ¿no? Por lo cual participan también en esta asamblea. Y bueno, pues ponemos todo y participamos todos, había varios debates, por lo cual en tanto en educación, en cultura, en leyes, en defensa del territorio y varios temas más que vamos digamos, que concentrando ahí, ¿no? Hay algo que yo admiro mucho de ustedes, y es el grado de organización tremenda que tienen. Primero, si no me equivoco, crearon la Asamblea del Pueblo Guaraní, después el Cesenagua, como decís vos, y tuvieron la primera comunidad autónoma reconocida constitucionalmente en Charagua, que tienen sus propias autoridades políticas guaraníes reconocidas por el Estado. Ni que hablar la participación de las mujeres, es como que hay muchas dirigentes femeninas que son reconocidas por sus pares, las burubichas. Sí, justamente, mira, de Charagua es uno de los ejemplos, ¿no? Por la cual siempre el pueblo guaraní luchó, ¿no? Ser un pueblo autónomo, ¿no? Libre, como muchas veces nosotros decimos Iyambae, sin dueños, sin patrones, sin nada, sino ser libre. Y bueno, Charagua prácticamente en Bolivia se denominó así, Iyambae, sin dueño. Prácticamente desaparecen los concejales, los intendentes, para que luego quede en manos, ¿no? Justamente la asamblea del pueblo guaraní por la que conduzca esa ciudad, ese lugar, ¿no? Y prácticamente porque el 100% se declaró guaraní en ese lugar. Y el mismo pueblo, la misma gente, los mismos hermanos decidieron que sea así, ¿no? Una ciudad autónoma, un pueblo autónomo, y Yambay sin dueño, ¿no? Sin colores políticos, nada por el estilo, sino digamos, la única política es la cultura guaraní, digamos, las culturas de ellos tienen, son fieles, digamos, a la cultura, a la historia de ellos. O sea, digo, pongo como decirle, que únicamente es para el pueblo nada más, no existe un color político ni tampoco religioso, ni católico, ni evangelista, sino ser prácticamente ellos, digamos, somos nosotros, digamos, eso, ¿no? Bueno, y prácticamente, como yo te digo, sí, las mujeres sí, allá aquí, por ejemplo, en Jujuy, casi mayormente somos de los 68 comunidades, debe ser que somos unos 6 varones prácticamente, la mayoría son mujeres.
pero es medio, te digo, es medio complicado trabajar con mujeres, ¿no? Te digo, ¿no? Es muy complicado. No, hay que ser sincero, pero ya te digo, la verdad. Son pocas las mujeres que te saben entender, digamos, de elaborar proyectos, de que aquí llegase la mayoría de las mujeres ya para ser renegar, ¿no? Ay, no te puedo creer. Bueno, pero al fin hay que seguir trabajando con ellos, hay que seguir avanzando. Acá, por ejemplo, ayer estuve en una reunión de batería. virtual, por ejemplo, con la gente del INAI Nacional, con la presidenta del INAI también, por la cual daba una propuesta porque actualmente aquí en la Argentina se está destacando mucho y dando mucha importancia a la mujer. Y yo creo que en varios pueblos ya aquí en la Argentina, como los mapuches, todos se han organizado ya las organizaciones de mujeres también. Nuevamente Bartolina Sisa también quiere volver a resaltarse de nuevo para pensar que ya en los últimos años de este gobierno que está nuevamente, pues se había destacado y luego desapareció. Y bueno, nosotros aquí en Jujuy, como en Salta, que estamos reunidos los dos, estamos por, digamos, ya se armó ya la organización de mujeres Urumpe, por la cual es una cosita que se cola la chicha, lo trabaja en un instrumento de trabajo de las mujeres. Bueno, ayer justamente hablaba con mi mamá y hablaba con la otra abuela más del departamento Orán, decía, bueno, vamos a armar la organización, que por la cual ya está definida, que están, digamos, que lo encabeza al frente, y las decisiones finales toma las Campintas Guasu, que son las abuelas de 70, 80, 90 años, las que están, son las que toman las decisiones finales ahí, en la decisión y la problemática de las niñas que muchas veces llaman a la abuela. Porque digamos, van a ver todo sobre la cultura, van a ver sobre temas de educación, van a ver sobre todo relacionado, digamos, producción, algo sobre la defensa de la mujer, todas las cuestiones la analiza la abuela. Y ellos son que una vez que hayan examinado todo, evaluado todo eso, ellos son que toman decisiones, que toman decisiones sobre la problemática que cada uno tiene de la mujer ahí. Porque dice, todavía son niñas, dice la abuela, ¿no? Y son ellas las que examinan la parte final, incluyendo la autoridad de las mujeres también, ¿no? Ellos son los que lo van a definir todo. Y bueno, y dentro de esa organización de mujeres Urumpe son los que se van a destacar ellos también, ¿no? Así que ella es la que toma el final, porque cuento una experiencia que pasó, en Orán, por ejemplo, pasó el año pasado, fue que un hermano le golpeaba mucho a la mujer, y uno de los hermanos lo fue a defender porque lo estaba pegando cruelmente a la hermana. Y uno de los hermanos lo fue a defender. Y al final ella, en vez de denunciar a su esposo que lo golpea, lo fue a denunciar al hermano que lo fue a golpear a su esposo. Y le pone y le va y le denuncia en el derecho de la mujer. ¿Entiendes? Y cosa que no tiene nada que ver. O sea, hay algún error ahí, la abuela dice, no es así las cosas. Él fue para defenderla a ella. Entonces muchas veces si la mujer comete un error, muchas veces en vez de denunciar a la persona que tiene que denunciar, no lo denuncia. Y denuncia a otro, utiliza esa arma para contra otro hermano que a veces son inocentes, todo tipo de detalles. A causa de eso, la abuela son los que toman decisiones de al final evaluar, ver, examinar, todas esas cositas, ¿no? Y ver todas esas cosas. Bueno, son cositas que se va avanzando aquí, ¿no? Pero bueno, ahora hay que verlo. Acá eso es el departamento Ledesma, ¿no? Acá, ¿no? El Claro. departamento Ledesma con el departamento. San Pedro ya se organizó un pequeño grupito que está trabajando, que está a cargo de la CPI, que es Margarita Papillo, y en el departamento de Santa Bárbara, un poquito más retrasado, está el hermano Emilio Chávez, lo cual siempre trabajamos en conjunto. Balbina, vamos a tener que organizar un viaje para ir a Calilegua, ahí donde vive Marcelo. Bueno, y Vero también ya se está sumando también. Sí, el Parque Nacional Calilegua, ¿no? Que es un lugar turístico muy lindo, y más arriba si llegas vas a llegar a un lugar al tal los valles, se van a ver las cascadas, van a ver los lindos hoteles, van a ver las ovejas, todo así como de película. Tengo ganas de ir a conocer a tu gallo, Marcelo. Sí, sí, no hay drama, mira, sí, no hay drama. Así que Me yo la vi con mi anota, mamá y preparamos algo para esperarlo, no hay drama, sí. Así que, me bueno. anota para conocer al gallo. Hermoso Calilegua, conozco Calilegua. Ah, ¿sí conoces? Ah, qué Sí. lindo. Sí. ¿Y fuiste a Mira, las comunidades ahí, Vero? No, estuve de paso porque yo la verdad que soy medio quedada en eso. Estuve de paso un solo día ahí en el Parque Nacional, pasé la noche y después seguí subiendo, como decía Marcelo, pero no conocí, digamos, poco la reserva, y hay una zona donde hay no sé, como le dicen ustedes, Marcelo,
una especie de Opuy, lo que sería parecido a un Opuy de los Weá, y hay como fotos y hay cosas en guaraní, no sé cómo Sí, le sí, llaman sí. ustedes, Marcelo, eso. Sí, ahí están los Eso cartelitos, ahí está la foto de mi papá, de mi mamá están ahí hay en un el Parque Nacional. sendero, Sí, el Sendero Guaraní. Se un inauguró sendero ya guaraní. prácticamente en los 25, 96 se inauguró. Ahora estamos intentando actualizar eso, ¿no? Pues creemos nosotros que nos falta, digamos, algunos detalles todavía, así que estamos trabajando a través de un proyecto. Nos dijo que lo iba a visitar el encargado nuevo del presidente nacional, digamos, de los parques nacionales, que ya se comprometió a visitarlo y trabajar con eso, a través, digamos, para actualizar eso, ¿no? Ese sendero y mejorar allá arriba también. Creo que queremos hacer un salón también, por la cual tenemos que ir para recibir, poner algo de hospedaje ahí también, algo por el estilo, ¿viste? Pero algo para, ya que, como estamos en contacto con los mapuches están por ahí charlando un poco y bueno, ellos no tienen contacto con él. Así que ya seguramente en algún momento que pase esta pandemia estaría llegando el presidente, ¿no?, del Parque Nacional Carilegua, o sea, a nivel nacional, el presidente de los parques, digamos, nacionales, que está en Buenos Aires actualmente. Bueno, nos estamos Claro. quedando con pocos minutitos y Anselmo se está por quedar sin batería, así que me gustaría hablar un ratito con Balbi y después nos despedimos y dejamos esto para otra oportunidad, porque nos quedamos con tantos temas para hablar, por Dios. Balbi, a mí me gustaría saber cómo es la relación entre el guaraní que vos sabés y el guaraní correntino, y cuál crees que es también la política que está llevando adelante la provincia respecto de eso. Bien, el guaraní, que es mi lengua madre, es el guaraní paraguayo. Eh, y yo veo las diferencias, yo siempre digo que son como regionalismos, y vos sabés, Lucas, la forma de pronunciación, por ejemplo, la CH con la Y, que decimos nosotros, acá dicen che, y algunas palabras propias de la región, qué sé yo, llamar gurí o en el Paraguay decimos mitaí, y esas cosas, no veo mucha diferencia. Y como decía un profesor mío, lo importante es que nos entendamos y nos entendemos y sumamos. Como decía también Vero, uno aprende. Es muy lindo eso. Y en cuanto a la política que está llevando a cabo acá en la provincia, lamentablemente tenemos una ley del año 2005, si no me equivoco, que dice que el guaraní debe enseñarse en todos los niveles de educación en Corrientes. Es la fecha justamente el 28 de septiembre, por eso se dispuso el Día Provincial del Guaraní, es la fecha de emisión de ese documento, que hasta ahora no se pone en práctica, lamentablemente. Yo digo, se llenan la boca, y discúlpenme, hablando del guaraní, diciendo cosas en guaraní, y no hay una voluntad política para crear un profesorado de guaraní. Eso es una cosa que a mí me enfada mucho, que no haya una voluntad política, porque gente preparada hay, y no digo por mí que yo solamente tengo una capacitación. Hay gente preparada, hay profesores y licenciados que hicieron la licenciatura en el Paraguay, digamos, a través de no me sale ahora el nombre de la institución. Hay mucha gente preparada, El Ateneo. como para el Ateneo paraguayo, mucha gente preparada como para armar un plantel de docentes, y no lo hacen. Ponen programas en nombre de guaraní, mal escritos, etcétera, como para decir estamos con el guaraní, y de raíz no estamos. Hay algunas escuelas piloto que están implementando esa enseñanza, y algunas instituciones de nivel terciario, como enfermería, profesorado de la lengua castellana, pero bueno, son seminarios que tienen en esas carreras, pero el guaraní no se está enseñando como dice la ley. Pero partamos de una base: si no se crea un profesorado en guaraní en la provincia, mal podemos pretender que se enseñe en las escuelas, en la escuela primaria, secundaria, etcétera.
Entonces, y eso que hay movidas acá, y vos sabés, Lucas, movidas que se hicieron a favor de eso, a favor de que se implemente un profesorado, pero desde mi punto de vista, y lamentablemente, no hay voluntad política para eso. Y hay mucha avidez, hay mucha avidez de aprender, es lo que yo te estaba contando también, que yo empecé a enseñar guaraní por la gente que demandaba eso. Y ahora a través de Zoom, o sea, siguen con muchas ganas de aprender. Entonces, no sé, es voluntad política, lamentablemente, en una provincia que se dice bilingüe, en una provincia que tiene por ley como idioma alternativo, ¿entendés? Entonces, la verdad que me pone, me revela. Sí, realmente. Yo hace poco hablaba con Humberto González, que es el encargado del área de bilingüismo, y parecería que Sí. ahora sí habría la voluntad política de armar un profesorado. Por lo menos él me contó que lo están armando. Eh, Mira, en Ituzaingó se abrió el año pasado una diplomatura de guaraní, que yo lo estoy haciendo una vez por mes presencial. Bueno, ahora está cortado, pero lo hacemos en forma virtual. Hay más de, no sé, como 150 inscriptos. muchísimo. Entonces, sí, pero es presencial, o sea, van de toda la provincia a Ituzaingó, vamos. Entonces ahí te das cuenta, y la mayoría son docentes de primaria o de secundaria, de otras materias, digamos, pero tienen avidez por aprender. Entonces ahí te das cuenta de eso. Ojalá se cumpla lo que dice Yuyo. Ah, ¿lo conoces a Yuyito? Sí, la conozco. Creo que él da la diplomatura, ¿no? Él es uno de los profesores porque tenemos varios. Sí, él ya dictó, fue la última clase presencial que tuvimos este año, lo dictó él. Claro. Bueno, ay, yo quisiera seguir hablando, gente, pero se nos acaba el tiempo Y bueno, y hay que ir a preparar el asado. Bueno, un gusto tremendo poder tenerlos acá. Realmente, a Vero hace tanto que no la veía, le decía yo, se ve tan linda, tan joven como el primer día que la vi hace 10 años. Y bueno, Marcelo no lo conocía, hace poco nos tenemos en el Facebook. A Balbina no me acuerdo desde cuándo nos conocemos. hace mucho tiempo, pero siempre en forma virtual. Sí, Vos me disparaste, mis empedrado. es verdad. Ahora, algo para decir de esto de la virtualidad, de este fenómeno de los últimos años en el que podemos conectarnos virtualmente, por ahí no nos conocemos personalmente muchos, pero tenemos la posibilidad de encontrar a otras personas de todo el país y del mundo que tienen nuestros intereses, ¿no? El hecho de volver a las raíces, volver a nuestro idioma, recuperar un montón de cosas que por ahí durante mucho tiempo estuvieron calladas, ¿no? Entonces yo algo positivo que veo de este fenómeno de las redes sociales, es que nos pudimos encontrar personas que estamos en diferentes puntos del país, como nos pasa ahora, y escuchar la situación en la que está nuestro idioma, nuestra cultura, en los diferentes lugares, y como decía Marcelo o Balbina, ¿no? Que también sentirnos que somos parte, ¿no? Que por ahí hace un tiempo estaban los guaraníes occidentales, el ombuá guaraní, el guaraní paraguayo, el guaraní en Brasil, y lo que decía Marcelo me parece muy importante, que es sentirnos que somos parte de una gran nación que tiene sus diferencias, pero sentirnos que somos parte y no que estamos divididos y que aquellos hablan así y no, nosotros hablamos así y ellos hablan mal. Yo supongo que en algún momento habrá habido eso de decir, no, ellos no hablan bien, nosotros hablamos bien. Eso no existe más ahora, me parece. Y es entender que somos diferentes, que hablamos de diferentes maneras, pero pertenecemos a una misma raíz que es la cultura guaraní, ¿no? Bueno, hermoso la reflexión que acaba de hacer, así que podemos cerrar con este moñito hermoso. Un gusto, che, gente linda, Augaité, Aimeo, Penendibé. Y bueno,
esperemos podemos poder hacer una nueva reunión y seguir charlando lo que nos quedó en el tintero. Bueno, muchísimas gracias. Agulle TPM. Ya se lo fue Twitch. Aguille, Maitei.